Los murmullos que antes se contenían cuidadosamente en pasillos privados y salones cerrados, por fin han salido a la luz, sacando a la luz décadas de desorden estrictamente controlado. Durante años esos murmullos se tacharon de cotilleos o se silenciaron por deferencia y protocolo. Ahora salen a la superficie con una claridad inquietante, revelando un patrón de comportamiento que ya no puede suavizarse ni ignorarse. En reuniones exclusivas en las que la realeza se mezclaba con la élite social, los testigos han recordado que la conducta del príncipe Andrés no solo era inapropiada, sino persistentemente chocante. Sus acciones fueron descritas como implacables, incómodas, y en ocasiones tan descaradas que incluso aquellos inclinados a defenderle se quedaron avergonzados y sin habla. No se trataba de errores de juicio aislados, sino de momentos que congelaban salas enteras, obligando a la gente a intercambiar miradas incómodas, mientras fingían que no pasaba nada. La pregunta que muchos se hacen ahora no es si estas cosas ocurrieron, sino por qué se tardó tanto en hablar abiertamente de ellas. La historia suele comenzar con algo que parece inofensivo a primera vista, casi absurdo, en su simplicidad. En las profundidades del Palacio de Buckingham, la cama del príncipe Andrés estaba rodeada de 72 osos de peluche dispuestos con precisión militar. A una persona ajena, el espectáculo podría haberle parecido caprichoso o excéntrico. Para el personal era cualquier cosa menos divertido. Se les entregaba una fotografía plastificada en la que se detallaba el orden, el ángulo y la posición exactos de cada uno de los osos. Nada se dejaba al azar. Si uno solo se equivocaba por una fracción, el silencio de los pasillos del palacio se rompería con sus arrebatos de ira. Los sirvientes aprendían rápidamente que no eran juguetes, sino símbolos. Cada oso debía colocarse exactamente como se indicaba, como si hiciera guardia, en lugar de servir como recuerdo de la infancia. Este ritual revelaba algo más que una afición por la nostalgia. Exponía una mentalidad que exigía un cumplimiento absoluto, un mundo que tenía que alinearse perfectamente con sus preferencias. Y este comportamiento no surgió de repente. Era el resultado de años de indulgencia, mucho antes de que la edad adulta confiriera títulos oficiales y responsabilidades públicas. Ya a finales de los años 70, cuando el príncipe Andrés era aún un adolescente, empezaron a circular silenciosas advertencias entre quienes se encontraban con él. Un escritor describió más tarde una noche muy incómoda en una fiesta en una casa de campo. Varias jóvenes dormían en su habitación cuando hacia las 2 de la madrugada la puerta se abrió bruscamente. El príncipe Andrés se plantó allí alegando que un fantasma le había asustado e insistiendo en que tenía que dormir en su cama. Inmediatamente le echaron. En aquel momento, el incidente se consideró una tontería o una inmadurez, pero en retrospectiva reveló algo mucho más preocupante. Incluso a los 17 años, parecía moverse por el mundo, dando por sentado que los demás simplemente se acomodarían a lo que él quisiera. Otro recuerdo surgió de una reunión diferente esta, durante una tranquila rutina matutina. Una joven todavía aturdida se lavaba los dientes en su cuarto de baño privado cuando el príncipe Andrés entró sin llamar. En lugar de disculparse o retirarse, procedió a sermonearla sobre la forma correcta de cepillarse los dientes. La intrusión en sí fue sorprendente, pero su total falta de conciencia o preocupación por los límites de la joven hizo que el momento fuera profundamente inquietante. A lo largo de los años, estas historias se fueron sucediendo como advertencias a medias fragmentos de un patrón más amplio que no haría sino intensificarse con el tiempo. Quienes conocieron al príncipe Andrés describieron repetidamente la misma dinámica subyacente. Se comportaba como si las mujeres existieran principalmente para divertirle, responderle y adaptarse a sus expectativas sin oponer resistencia. Su humor era a menudo irrespetuoso, su atención iba acompañada de exigencias y su presencia estaba impregnada de derechos. Lo que hace que estos relatos perduren no es solo el comportamiento en sí, sino el entorno que permitió que continuara sin control. En los círculos reales, las excentricidades del príncipe Andrés se toleraban,
y en muchos casos se acomodaban discretamente. El personal aprendió a evitar provocar su irritación. Los amigos aprendieron a encogerse de hombros, poner los ojos en blanco y seguir adelante. El mundo exterior rara vez se enteraba de nada. Protegidos por el estatus y el silencio, estos hábitos florecieron en las sombras de palacios, fincas privadas y reuniones sociales de élite, en las que la confrontación se consideraba descortés o impensable. Cuando el príncipe Andrés entró de lleno en la vida pública, las señales ya no eran sutiles. Su trato con los demás, especialmente con las mujeres, parecía guiarse por un único supuesto: sus sentimientos y deseos eran lo primero. Si algo le divertía a todos los demás, debían seguirle la corriente. Si algo le disgustaba el estado de ánimo de toda la sala, podía cambiar al instante. Algunos recuerdan repentinos ataques de ira por detalles triviales, un objeto mal colocado, un comentario hecho en el momento equivocado. Otros recordaban cómo cada espacio en el que entraba parecía transformarse en su escenario personal, y todos los demás quedaban reducidos a un público involuntario. Los osos de peluche, por extraño que parezca, se convirtieron en uno de los símbolos más claros de esta mentalidad de toda la vida. No estaban colocados por sentimentalismo o apego emocional, sino por control. La tarjeta de instrucciones plastificada guardada en un cajón no era para conservar recuerdos queridos. Era un manual de obediencia. El personal lo seguía porque el príncipe Andrés esperaba que el mundo, hasta en sus más mínimos detalles, reflejara exactamente sus deseos. Lo que conecta todos estos momentos no es su rareza aislada, sino la coherencia que los atraviesa. El adolescente que entraba en las habitaciones de las chicas sin invitación se convirtió en el hombre que exigía que sus posesiones se exhibieran como artefactos ceremoniales. El joven que sermoneaba a una desconocida en su propio cuarto de baño se convirtió en un adulto que estallaba cuando las cosas no cumplían sus expectativas. Año tras año, década tras década, se repetía el mismo patrón. Los límites se trataban más como sugerencias que como normas. Los escenarios cambiaron de fincas rurales a residencias reales o suites privadas, pero el comportamiento se mantuvo notablemente constante. Con el tiempo, las historias que antes se consideraban anécdotas inofensivas empezaron a parecerse a señales de advertencia que apuntaban a una verdad más profunda. Revelaban a un hombre formado no por la responsabilidad, sino por el privilegio ininterrumpido, alguien que confundía la indulgencia con el afecto y el derecho con la autoridad. La imagen de 72 osos de peluche es ahora algo más que una curiosa nota a pie de página. Se erige como un recordatorio silencioso pero inquietante de una vida vivida dentro de una burbuja donde el rechazo era impensable, donde los objetos más simples se convertían en símbolos de un patrón más profundo y arraigado. Un modelo basado en la intrusión, la expectativa y la creencia de que el mundo siempre debe reorganizarse para adaptarse al príncipe Andrés. Y si el mundo se plegaba tan a menudo a su voluntad, cabe preguntarse qué presenciaban a puerta cerrada los más cercanos a la monarquía. Mucho antes de que los rumores se convirtieran en historias públicas, ya existía un entendimiento tácito entre el personal de palacio y las personas con información privilegiada. El príncipe Andrés no solo era portador de privilegios, sino que los ejercía. Su condición de hijo predilecto creó una atmósfera de silencio que le seguía a todas partes, a cada habitación, a cada pasillo, a cada reunión donde se absorbía la incomodidad y se dejaban preguntas sin hacer. Quienes trabajaron en las casas reales recuerdan la tensión que se producía cada vez que los pasos del príncipe Andrés resonaban por un pasillo. Incluso a finales de la década de 1990, durante los fines de semana, en fincas dispersas por toda Inglaterra, el personal se susurraba advertencias. No porque temieran los errores que los hay en cualquier lugar de trabajo, sino porque el príncipe Andrés reaccionaba a menudo como si los errores fueran insultos personales. Una servilleta doblada ligeramente fuera del centro o una bandeja entregada con un minuto de retraso
podían desencadenar una tormenta de ira dirigida contra el personal joven apenas lo bastante mayor para haber dejado la escuela. Lo que inquietaba a muchos no eran solo los gritos, sino su imprevisibilidad. En un momento dado el príncipe Andrés podía pasearse por un salón con encanto. Al siguiente puede convertir una interacción inofensiva en un espectáculo humillante. Antiguos invitados y empleados de la casa hablan de estos momentos con una mezcla de incredulidad y resignación. Dicen que sus payasadas no eran las travesuras de un hombre que intentaba aligerar el rígido ambiente real. Eran demostraciones deliberadas de poder. En las reuniones sociales, especialmente las celebradas en grandes casas de campo entre 1995 y 2002, el príncipe Andrés era conocido por irrumpir en las habitaciones sin invitación, a menudo a altas horas de la noche. Algunos invitados supusieron al principio que se trataba de una curiosidad inofensiva, un intento equivocado de mezclarse, pero pronto quedó claro el patrón. El príncipe Andrés abría las puertas sin llamar, escudriñando la habitación como si buscara algo o a alguien. Una mujer recordó el incómodo momento en que el príncipe Andrés se detuvo en el umbral de su puerta, la evaluó como si fuera un objeto de exposición y comentó que estaba comprando entretenimiento. Su tono dejó claro que no esperaba objeciones. Las historias sobre las supuestas bromas del príncipe Andrés circulaban tranquilamente entre quienes pasaban tiempo a su alrededor. Una de ellas ocurrió durante una reunión privada en la que los invitados disfrutaban de una cena formal. Una joven llevaba un plato de paté cuando el príncipe Andrés hizo el exagerado ademán de olfatear el aire. Declaró en voz suficientemente alta para que la sala lo oyera que olía fatal. Cuando la mujer se inclinó para inspeccionarlo, el príncipe Andrés le empujó la cara hacia el plato riendo, como si hubiera realizado un gran acto de comedia. La sala se quedó en silencio, pero el silencio no era confusión. Era miedo a lo que pasaría si alguien le desafiaba. Parecía disfrutar de esos momentos de incomodidad. En otra fiesta en su casa, una mujer se despertó y se encontró al príncipe Andrés, apuntándole directamente a la cara con un extintor. Los testigos afirman que el príncipe Andrés disparó contra las habitaciones durante toda la noche, dejando un rastro de caos y gritos de los invitados a su paso. Trataba el miedo que causaba como una diversión, quedándose en las puertas para observar las reacciones antes de pasar al siguiente objetivo. Los miembros más jóvenes del personal, en particular, las doncellas adolescentes traídas de pueblos pequeños para trabajar en residencias históricas, solían llevarse la peor parte del mal genio del príncipe Andrés. Algunos solo tenían 18 años, estaban lejos de casa y dependían de sus ingresos. El príncipe Andrés parecía entenderlo y lo utilizaba. Un vaso pulido imperfectamente o un pedido no completado a una velocidad imposible se convirtieron en excusas para que diera rienda suelta a su autoridad. Su voz aguda y autoritaria resonaba en el pasillo mientras los reprendía por errores demasiado pequeños para justificar la crueldad. Durante las reuniones de fin de semana, el príncipe Andrés introducía juegos que pretendían parecer desenfadados, pero que dejaban a muchos acorralados. Los invitados recuerdan que se les obligaba a encadenarse y desfilar por las habitaciones como si fueran niños. Otros describen juegos de pasarse fruta, en los que el príncipe insistió en que se pusieran incómodamente cerca, sobrepasando los límites con el pretexto del entretenimiento. Su tristemente famoso truco de la mostaza, en el que exprimía mostaza en la cara de alguien, fingiendo que había sido un accidente, se convirtió en un ritual que realizaba repetidamente riéndose cada vez más alto que los que le rodeaban. A lo largo de los años y las fincas, surgió un patrón: humillación disfrazada de humor, intrusión enmascarada de sociabilidad, dominación disfrazada de rango. Quienes presenciaron el comportamiento del príncipe Andrés no hablan de ellos como incidentes aislados, sino como parte de una atmósfera continua en la que su protección real actuaba como escudo contra las consecuencias. Detrás de la brillante fachada de la tradición real
las historias revelan algo mucho más oscuro. El príncipe Andrés puso a prueba los límites no porque pudiera, sino porque nadie podía decirle que no podía. ¿Podría su encanto desenfrenado enmascarar realmente una temeridad que pronto dejaría huella mucho más allá de los muros de palacio, desafiando la paciencia y las expectativas dentro de los pasillos reales, príncipe Andrés? Privilegio, poder y escándalo público. Incluso antes de que el mundo conociera todas sus travesuras, Andrés tenía fama de ser un hombre con un encanto temerario en los pasillos de palacio. El joven príncipe, a menudo célebre por su estatus y sus conexiones, a veces dejaba que ese privilegio se deslizara hacia el descuido, poniendo a prueba la paciencia de quienes le rodeaban. En 1981 esta tendencia no solo irritaría a los cortesanos, sino que dejaría una huella internacional. Ese año se concedió a Andrés unas vacaciones en Egipto, un gesto fastuoso de estima real. El propio presidente Anwar Sadat ofreció el uso del jet presidencial, una medida destinada a simbolizar el respeto entre naciones y el honor debido a la familia real británica. Debería haber sido un triunfo diplomático. Sin embargo, las acciones de Andrew pronto convirtieron la cortesía en calamidad. Los informes del viaje pintan un vívido cuadro de excesos e incorrecciones. En una glamurosa reunión en El Cairo, los testigos le describen saltando a una piscina completamente vestido, arrastrando a una invitada en una exhibición que dejó atónita a la élite reunida. Las risas le siguieron, pero no todos las compartieron. La mujer salió avergonzada ante la alta sociedad egipcia, mientras que Andrés, aparentemente ajeno a la gravedad de su conducta, trató el incidente como una broma privada. No fue solo de mal gusto. Fue un paso en falso en la escena mundial, reflejo de un príncipe cuyos impulsos privados ya se estaban convirtiendo en vergüenza pública. A puerta cerrada, los ayudantes de palacio a menudo se esforzaban por controlar el comportamiento de Andrés. Su encanto y su estatus le servían de escudo, lo que dificultaba incluso a los altos cargos de la corte imponer límites. Pero a medida que se acumulaban sus errores, quedaba claro que la imprudencia del príncipe ya no tenía freno. Estos momentos, ya fuera en viajes al extranjero de alto nivel o en actos sociales más cercanos a casa, pintaron el retrato de alguien para quien el privilegio parecía excusar las consecuencias. El incidente de El Cairo no fue ni mucho menos aislado. Amigos, empleados y periodistas ocasionales relatan otros episodios que mezclan el humor con la humillación, en los que la confianza de Andrew sobrepasa los límites. Pero cada historia reforzaba una tensión creciente. El contraste entre el sentido personal de derecho del príncipe y las responsabilidades derivadas de su función real. Cada risa que provocaba en el extranjero tenía el peso de la percepción nacional. Los diplomáticos y los anfitriones, que esperaban el decoro propio de un representante de la corona, se sentían a menudo desconcertados o mortificados. El comportamiento de Andrew repercutiría en el exterior de un modo que probablemente no había previsto. Aunque los primeros incidentes se desestimaron como indiscreciones juveniles, el patrón empezó a resquebrajar su imagen. Lo que en un principio fue una lucha privada contra los impulsos, se convirtió en una lección pública sobre la frágil línea que separa el encanto de la incorrección. Cuando los dignatarios extranjeros compartieron sus recuerdos, ya no se trataba de una anécdota, sino de una vergüenza diplomática que le perseguiría durante años en informes y rumores. El viaje a Egipto de 1981 en particular se convirtió en el emblema de la complicada relación de Andrew con el mundo en el que vivía. Había riqueza, privilegios y un acceso inimaginable, pero también una falta de moderación que llamaba la atención a menudo en el sentido equivocado. Risas en momentos inapropiados, bromas que humillaban a los demás y un aparente desprecio por el decoro transformaron simples historias de vacaciones en cuentos con moraleja. Lo que podría haber sido una visita real rutinaria se convirtió en un símbolo de derechos sin control, un episodio que sería recordado no por su calidez diplomática, sino por sus momentos incómodos e incluso chocantes en la escena internacional.
Al reflexionar sobre los primeros años de Andrew como adulto, surge un patrón. Era una figura que se movía cómodamente entre el poder y el prestigio, pero le costaba reconocer el peso de sus propias acciones. Cada paso en falso, desde el exceso lúdico hasta el juicio cuestionable, revelaba una tensión en el corazón de la vida real, la brecha entre las expectativas y los impulsos, la responsabilidad y la autoindulgencia. Y aunque el palacio solía suavizar los incidentes a puerta cerrada, el resto del mundo acabó por vislumbrar lo que los de dentro ya sabían. El comportamiento de Andrés podía ser impredecible y tener profundas consecuencias. Las consecuencias de estos momentos fueron algo más que vergüenza social. Fueron recordatorios de la frágil naturaleza de la reputación del precario equilibrio entre privilegio y responsabilidad. En los años siguientes a la fiesta egipcia, la imagen de Andrew oscilaría entre la fascinación pública y la preocupación privada. Sus acciones fueron examinadas no solo como el comportamiento de un joven, sino como la conducta de un príncipe, cuyos movimientos repercutían en la propia monarquía. En ese sentido, el incidente de la piscina de El Cairo y otros episodios sirvieron como señales de advertencia, presagiando cómo una vida de extraordinarias oportunidades podría verse socavada por errores de juicio, dejando un legado tan notable como controvertido. Pero cuando las personas cercanas al príncipe Andrés fueron testigos de su verdadero comportamiento, ¿qué impacto tuvo en el legado que esperaba proteger? Historias de arrogancia y derecho. La sala parecía encogerse cada vez que entraba el príncipe Andrés, no por su encanto o carisma, sino porque su presencia exigía atención por el mero hecho de ser quien era. Quienes le rodeaban aprendieron rápidamente que los modales, el respeto o la decencia humana ordinaria eran opcionales cuando se trataba con alguien cuyo mundo giraba enteramente en torno a sí mismo. Su comportamiento era sistemáticamente desdeñoso, a veces escandalosamente cruel y siempre envuelto en un descarado sentido del derecho que dejaba intranquilos a los espectadores. Desde los conocidos ocasionales hasta el personal de toda la vida, nadie se libró del aguijón de su arrogancia. Hasta los más pequeños inconvenientes se convertían en escenarios para el privilegio del príncipe Andrés. Una pelota de golf perdida en el jardín trasero llamaba a la policía para que la recogiera como si el mundo existiera solo para servirle a él. El personal no eran colegas, eran accesorios de los que se esperaba que se anticiparan a sus caprichos y soportaran humillaciones en silencio. Las reuniones sociales, las cenas y los actos formales se convertían a menudo en incómodas exhibiciones de dinámica de poder, mientras que la diversión se producía a costa de cualquiera que se considerara por debajo de él. Algunos incidentes se hicieron tristemente célebres, susurrados en los círculos de élite durante décadas. En 1992, la locutora Tanya Breyer sufrió un episodio que se recordaría mucho tiempo después. En un acto de sociedad, el príncipe Andrés se le acercó por detrás y le bajó la cremallera del vestido en público. El silencio atónito, las risas incómodas y los gritos ahogados que siguieron solo parecieron alimentar su sentido de superioridad. Fue un momento que reveló un profundo desprecio no solo por los límites personales, sino también por la decencia básica, dejando a los testigos conmocionados e indignados. Este patrón se repitió de formas más sutiles, pero igualmente cortantes. En una cena en el castillo de Windsor, se burló de una secretaria de 18 años, proclamando en voz alta que su trabajo no era interesante ni merecía atención. Para quienes lo vieron fue una muestra de poder ejercido por pura diversión, un duro recordatorio de que en presencia del príncipe Andrés, el respeto no se ganaba con el esfuerzo o el mérito, sino simplemente encajando en sus estrechas definiciones de valor. Amigos e informantes describieron el hecho de sentarse a su lado como una prueba de resistencia en la que la conversación a menudo derivaba en comentarios sobre la ropa de las mujeres u otros asuntos privados triviales, reduciendo a quienes le rodeaban a objetos para su entretenimiento. Los observadores observaron que el comportamiento del príncipe Andrés no era impulsivo u ocasional sino habitual,
El privilegio, al parecer, no era simplemente una circunstancia de nacimiento, sino una lente a través de la cual interpretaba cada interacción. Determinaba su forma de participar en los acontecimientos, de relacionarse con sus colegas y de medir la diversión. La risa en la sala se producía con frecuencia a costa de la dignidad de otra persona, un cálculo cruel en el que los poderosos eran agasajados y los impotentes humillados. Sin embargo, bajo las capas de arrogancia, persistía una obsesión constante por las apariencias, el estatus y el rango social. Cada encuentro se convertía en una oportunidad para que el príncipe Andrés afirmara su superioridad, para recordar a los presentes su elevada posición. Las mujeres en particular atraían a menudo su atención de forma intrusiva y cosificadora, y rara vez se enfrentaba a consecuencias inmediatas por ese comportamiento. Era como si el peso del privilegio pudiera proteger del escrutinio incluso los actos más indefendibles, dejando tras de sí un rastro de incomodidad, enfado e historias susurradas. A través de todo esto emerge un patrón claro: el derecho ejercido sin restricciones, la diversión derivada de la desgracia de los demás, y una insistencia persistente en ser el centro de atención. Incidentes como los de Tanya Breyer y la joven secretaria del castillo de Windsor no fueron errores aislados, sino síntomas de una visión del mundo más amplia, en la que las normas, los modales y la empatía se aplicaban de forma desigual, si es que se aplicaban. La conmoción y la indignación que provocaron estas acciones perduraron mucho más que las risas que inspiraron brevemente, dejando a muchos preguntándose cómo podía tolerarse, excusarse o incluso normalizarse semejante comportamiento en los círculos de élite. En última instancia, el retrato que emerge es el de un hombre definido tanto por la arrogancia como por el privilegio. Desde exigencias triviales hasta momentos de franca crueldad, el patrón es inconfundible. El príncipe Andrés estaba acostumbrado a salirse con la suya para quien los límites, la empatía y la discreción eran inconvenientes más que principios rectores. Al relatar estos episodios queda claro que el espectáculo de su derecho dejó impresiones duraderas, no solo por lo que hizo, sino por la cultura de aquiescencia que lo permitió, y por la gente que lo soportó a menudo en silencio, mientras el mundo lo observaba. Incluso ahora, décadas después, estas historias siguen saliendo a la luz, susurradas entre los círculos sociales o relatadas en las memorias, un recordatorio de que la sombra del privilegio puede extenderse mucho más allá de los muros de palacios y fincas privadas. Para los que conocieron al príncipe Andrés, el recuerdo es a menudo incómodo, a veces exasperante, pero siempre indeleble, un testimonio de la dinámica de poder y de los derechos descontrolados que moldearon su vida y la de los que le rodeaban. ¿Cómo pudo el príncipe Andrés ejercer el poder con impunidad, afectando a todos los que estaban en su órbita, de un modo que pocos podrían haber imaginado? Durante décadas el príncipe Andrés se movió por los pasillos del poder con una sensación de libertad intocable, un mundo en el que el privilegio enmascaraba un comportamiento que habría inquietado a cualquier persona normal. Los que le rodeaban, personal conocidos y las jóvenes, atraídas a su órbita, aprendieron rápidamente que su encanto podía volverse cruel y que sus bromas rara vez eran inofensivas. Eran agudas, deliberadas y humillantes. Algunos observadores, como el escritor Andrew Looney, describieron sus payasadas no como las excentricidades inofensivas de la realeza, sino como actos calculados para provocar y dominar, una mezcla de travesura juvenil y derecho. No era una travesura, era un arma. Las cuentas pintan el retrato de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegue a su alrededor, un hombre envalentonado por los muros protectores de la monarquía. Las quejas fueron desestimadas o silenciadas en silencio, creando un largo patrón de comportamiento que durante décadas pareció intocable. El personal temía las represalias, los testigos eran ignorados y las ilusiones de consecuencia no existían. Era un mundo en el que el poder ocultaba las fechorías, en el que la audacia prosperaba bajo el barniz de la aristocracia. Jeffrey Epstein, cuyo nombre quedaría para siempre ligado al escándalo, se refirió en una ocasión a Andrew
como más pervertido que yo, apodándolo el rey del King, una descripción que escandalizó a algunos y confirmó las más oscuras sospechas de otros. Sin embargo, a pesar de su audacia, la burbuja protectora que rodeaba a Andes era frágil y se estaban formando grietas. El 6 de noviembre, una fecha que quedará grabada en la historia real moderna, marcó un punto de inflexión. El rey Carlos, con autoridad decisiva, despojó a Andrés de todas sus afiliaciones militares y patrocinios reales. El gesto no era solo simbólico, fue un reconocimiento formal de que décadas de privilegios ya no podían escudar la mala conducta. Fue un ajuste de cuentas público, una declaración de que el derecho tiene sus límites y que los muros de la realeza no pueden contener todas las fechorías. Las revelaciones en sí son asombrosas. Las historias que relatan el trato de Andrew al personal y a las jóvenes revelan un patrón constante: humillación como entretenimiento, explotación como rutina, una jerarquía en la que sus caprichos estaban por encima de la ética. Muchos de los que observaron su comportamiento en privado notaron una inquietante ligereza en su forma de ejercer el poder. Lo que a primera vista podía parecer excéntrico o torpe, a menudo tenía un trasfondo siniestro. Los miembros del personal se vieron atrapados entre el miedo y la lealtad. Los testigos que podrían haber hablado se encontraron con una impenetrable red de intimidación y consecuencias sociales. Cada queja ignorada, cada denuncia desestimada, reforzaba su creencia de que era intocable. La opinión pública, que ahora ve la culminación de años de susurros silenciosos y rumores a medias, se enfrenta a una mezcla de fascinación e incredulidad. ¿Cómo pudo un miembro de una de las familias más vigiladas de la historia actuar durante tanto tiempo con aparente impunidad? La verdad reside en parte en las protecciones sistémicas que le rodeaban. La inclinación de la monarquía a preservar la reputación por encima de la rendición de cuentas. En efecto, el palacio creó un entorno en el que la arrogancia y la prepotencia se toleraban y en ocasiones se alimentaban. El antiguo escudo que rodeaba a Andrew le permitía humillar, intimidar y explotar con la seguridad de que las consecuencias eran una abstracción lejana. Pero el 6 de noviembre se rompió esa ilusión. La retirada de los títulos no fue meramente punitiva, sino emblemática. Comunicaba que la historia no permanecería en silencio, que la documentación y los testimonios podían prevalecer sobre los privilegios. Y aunque las acciones de Andrew habían sido registradas, denunciadas y a veces susurradas en voz baja durante décadas, la inacción del palacio había permitido la continuación de esos comportamientos. El mundo pudo ver por fin que lo que parecía arrogancia o excentricidad era en realidad un patrón de derechos profundamente arraigado, con consecuencias en el mundo real para quienes estaban en su órbita. Las implicaciones son profundas. Persisten las preguntas sobre por qué no se presentaron antes más testigos y por qué los mecanismos diseñados para proteger a los vulnerables tardaron tanto en actuar. Cada relato de la mala conducta de Andrew, cada humillación infligida en privado, sugiere un fallo casi sistémico, una combinación de miedo-poder y el peso de tradiciones centenarias. Sin embargo, la opinión pública obliga ahora a reflexionar. Los muros del privilegio pueden derrumbarse, e incluso las instituciones centenarias no son inmunes al escrutinio. Al final, la historia de Andrew no es solo la crónica de los excesos de un hombre, sino un cuento con moraleja sobre el poder sin control. Los derechos, por dorados que sean, no pueden permanecer invisibles para siempre. Las humillaciones, las quejas silenciosas, la ilusión de intocabilidad cuidadosamente mantenida, todo convergió en un momento en el que finalmente llegaron las consecuencias. Y aunque algunos sigan preguntándose qué se podría haber evitado si se hubiera actuado antes, la retirada de los títulos el 6 de noviembre marca una declaración definitiva. El privilegio no excusa la crueldad y la historia lo recuerda. Ahora la pregunta se cierne sobre el futuro. La narración del derecho de Andrew es un duro recordatorio de que incluso las vidas más protegidas están sujetas a las consecuencias del tiempo, la verdad y el escrutinio público. En la era moderna, el poder puede proteger durante un tiempo,
pero las consecuencias una vez puestas en marcha pueden ser imparables. ¿Qué crees que hizo creer a Andrew que podía humillar y controlar a todos los asistentes a sus fiestas durante décadas? Nos gustaría conocer tu opinión. No olvides darle a me gusta y compartir.